En el corazón de una biblioteca en Ámsterdam, donde el polvo dorado flotaba entre los rayos de sol que se filtraban por las ventanas emplomadas, un hombre de rostro sereno pero mirada incandescente sostenía entre sus manos un manuscrito que haría temblar los cimientos de la cristiandad. Baruch Spinoza, el judío expulsado de su propia comunidad, el filósofo que osó pensar donde otros solo creían, había descubierto algo que la Iglesia había mantenido sepultado durante más de 1500 años. Una frase, una simple frase en arameo que, traducida correctamente, no solo cuestionaría cada dogma establecido, sino que revelaría la más grande de las manipulaciones históricas jamás perpetradas por el poder religioso. Pero ¿qué puede tener una frase que asuste tanto a quienes se proclaman portadores de la verdad divina? ¿Por qué la humanidad ha construido imperios de fe sobre traducciones deliberadamente erróneas? ¿No será que la verdadera herejía no está en cuestionar lo sagrado, sino en tergiversarlo para el control de las masas? Spinoza lo sabía. Lo había descubierto en sus minuciosas investigaciones de los textos originales, en esas noches donde la vela se consumía mientras él desentrañaba los misterios que los eruditos de la Iglesia habían preferido mantener ocultos. La frase en cuestión había sido pronunciada por Jesús de Nazaret en el momento más crucial de su ministerio, cuando se dirigía a sus discípulos antes de la crucifixión. Pero durante siglos, cada traducción, cada versión autorizada por el Vaticano, había modificado sutilmente su significado original, transformando una declaración revolucionaria en una afirmación que consolidaba la estructura jerárquica de la Iglesia. Era como si hubiesen tomado fuego y lo hubiesen convertido en cenizas, manteniendo solo el calor, pero eliminando la luz que podría iluminar las conciencias. En los pasillos de la Inquisición, los inquisidores habían quemado manuscritos enteros por contener esta frase en su forma original. Habían perseguido a traductores que se acercaban demasiado a la verdad. Habían silenciado a eruditos que comenzaban a sospechar que algo fundamental había sido alterado en la transmisión del mensaje cristiano. Porque la frase original no hablaba de sumisión, no exigía obediencia ciega a una institución terrenal, no establecía mediadores entre el hombre y lo divino. Al contrario, proclamaba algo tan radical, tan subversivo para el poder eclesiástico, que su sola existencia amenazaba con demoler siglos de construcción dogmática. Desde este momento, mientras estas palabras llegan a ustedes a través de la pantalla que los conecta con este descubrimiento, me gustaría invitarlos a que compartan en los comentarios desde qué país y ciudad están siguiendo esta revelación y qué hora marca en este instante su reloj. Porque la verdad no conoce fronteras ni usos horarios, y tal vez sea hora de que, desde Buenos Aires hasta Tokio, desde Madrid hasta México, las conciencias despierten simultáneamente. Y si sienten que esta revelación merece ser compartida, envíenla a ese amigo cercano, a esa persona que también busca respuestas más allá de lo que le han enseñado. Que las bendiciones lleguen a sus familias cuando la verdad comience a liberarlos de las cadenas invisibles del engaño histórico. Pero ¿qué decía exactamente esta frase que tanto temor causaba a los príncipes de la Iglesia? Spinoza la había encontrado en un manuscrito siríaco del siglo IV, uno de los pocos que había escapado a las purgas sistemáticas de textos considerados peligrosos. En arameo, la lengua que Jesús realmente hablaba, las palabras resonaban como un trueno que despertaba a los dormidos. Vosotros sois dioses, y cada uno de vosotros puede conocer al Padre sin intermediarios, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros, no en templos hechos por manos humanas. La implicación era devastadora para el poder eclesiástico. Si cada ser humano podía acceder directamente a lo divino, si la divinidad residía en el interior de cada persona, ¿para qué servían los sacerdotes? ¿Para qué las jerarquías? ¿Para qué los diezmos, las indulgencias, los sacramentos administrados exclusivamente por una casta clerical? La frase original convertía a cada hombre y mujer en su propio sacerdote, en su propio intermediario con lo sagrado. Era la demolición completa del sistema de poder que la Iglesia había construido durante más de un milenio. Pero la traducción oficial, la que se leía en las misas y se enseñaba en los seminarios, había modificado cuidadosamente estas palabras. Donde el original decía, vosotros sois dioses, la versión latina proclamaba,
vosotros sois hijos de Dios. Una diferencia sutil pero abismal en sus implicaciones, donde se afirmaba que cada uno podía conocer al Padre directamente. La traducción oficial introducía la necesidad de la mediación eclesiástica. Donde se declaraba que el reino estaba dentro de cada persona, se había insertado la idea de que sólo se podía acceder a él a través de la Iglesia como institución. Spinoza comprendió que no estaba ante un error de traducción, sino ante una falsificación deliberada y sistemática. Los copistas medievales, bajo instrucciones precisas de la jerarquía eclesiástica, habían modificado progresivamente el texto original hasta convertir un mensaje de liberación espiritual en una herramienta de control y sometimiento. Era la más sofisticada de las operaciones de ingeniería social jamás ejecutada en la historia de la humanidad. Pero ¿cómo habían logrado mantener oculta esta manipulación durante tantos siglos? La respuesta residía en el control absoluto que la Iglesia ejercía sobre la educación y la cultura. Solo los clérigos sabían leer latín. Solo ellos tenían acceso a los manuscritos antiguos. Solo ellos podían interpretar las Escrituras. El pueblo llano recibía la versión ya procesada, ya filtrada, ya domesticada del mensaje original. Era un sistema perfecto de manipulación de la información siglos antes de que se inventaran los medios de comunicación masiva. Además, cualquier intento de acceder a los textos originales era catalogado como herejía. La Iglesia había creado un círculo perfecto, monopolizaba las fuentes del conocimiento religioso y al mismo tiempo prohibía cualquier investigación independiente de esas fuentes. Era como si los guardianes de una biblioteca quemaran todos los libros originales y solo permitieran leer las copias que ellos mismos habían alterado, castigando con la muerte a quien osara buscar los originales. Spinoza, sin embargo, había logrado romper ese círculo. Su formación judía le había dado acceso a textos en hebreo y arameo que la Iglesia no controlaba completamente. Su genio filosófico le había proporcionado las herramientas intelectuales para detectar las inconsistencias y contradicciones en las versiones oficiales. Su valentía personal le había dado la fuerza para enfrentar las consecuencias de sus descubrimientos, aún sabiendo que lo convertirían en un paria tanto para los judíos como para los cristianos. La frase perdida no era solo una revelación teológica, era una revolución epistemológica. Cuestionaba no solo qué se creía, sino cómo se había llegado a creer. Exponía los mecanismos del poder religioso, revelaba las técnicas de manipulación doctrinal, desnudaba la fragilidad de un sistema que se presentaba como eterno e inmutable, pero que, en realidad, estaba construido sobre cimientos de arena. ¿Y qué había impulsado a la Iglesia a perpetrar esta falsificación monumental? Spinoza comprendió que la respuesta estaba en la naturaleza misma del poder institucional. Una religión que proclamara la divinidad inherente de cada individuo, que afirmara la posibilidad del contacto directo con lo sagrado, que negara la necesidad de intermediarios eclesiásticos, sería una religión imposible de controlar, imposible de monetizar, imposible de convertir en instrumento de dominación política. La Iglesia primitiva, aquella de los primeros siglos después de Cristo, había enfrentado una decisión crucial: mantener la pureza del mensaje original y permanecer como un movimiento espiritual marginal, o adaptar ese mensaje a las exigencias del poder temporal y convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Eligió el poder, y esa elección requirió la transformación del cristianismo revolucionario en cristianismo institucional. La frase perdida era el testimonio más claro de esa transformación. En sus palabras originales resonaba el eco de un judaísmo místico que veía en cada ser humano una chispa divina, una tradición que se remontaba a los profetas más antiguos y que encontraba en Jesús no un fundador de nueva religión, sino un maestro que llevaba a su culminación una sabiduría ancestral. Pero esa tradición era incompatible con la construcción de un imperio espiritual que aspiraba a rivalizar con Roma en poder temporal. Por eso, los manuscritos originales habían sido sistemáticamente destruidos. Por eso, los traductores fieles al texto primitivo habían sido perseguidos como herejes. Por eso, la enseñanza del arameo había sido desalentada en los seminarios. Por eso, se había creado el mito de que el griego del Nuevo Testamento era la lengua original de los evangelios, cuando Spinoza había demostrado que eran traducciones de originales arameos perdidos
o deliberadamente ocultados. La operación había sido tan exitosa que incluso los más eruditos teólogos del siglo XVII creían sinceramente que las versiones latinas y griegas contenían las palabras exactas de Jesús. No sabían que estaban construyendo sus sistemas teológicos sobre traducciones de traducciones de traducciones, cada una de las cuales había introducido pequeñas pero significativas modificaciones que, acumuladas a lo largo de los siglos, habían transformado completamente el sentido original del mensaje cristiano. Spinoza se dio cuenta de que su descubrimiento no era solo una cuestión de erudición histórica, era una bomba que podría hacer estallar todo el edificio de la cristiandad occidental. Si la frase original se diera a conocer, si se demostrara la falsificación sistemática de los textos sagrados, ¿qué quedaría de la autoridad eclesiástica? ¿Cómo podrían los papas seguir proclamándose vicarios de Cristo cuando se demostrara que habían tergiversado las propias palabras de Cristo? ¿Cómo podrían los obispos seguir exigiendo obediencia cuando se revelara que su poder estaba construido sobre una mentira histórica? Pero al mismo tiempo, Spinoza comprendía que la verdad no siempre libera inmediatamente. A veces, la verdad genera más miedo que la mentira, especialmente cuando esa mentira ha organizado la vida de millones de personas durante siglos. ¿Estaba la humanidad preparada para enfrentar la posibilidad de que uno de sus sistemas de creencias más fundamentales estuviera construido sobre una falsificación? ¿Podían las sociedades europeas, cuya identidad se había forjado durante un milenio de cristianismo institucional, sobrevivir a la revelación de que ese cristianismo era una distorsión del mensaje original? Estas preguntas lo mantenían despierto en las noches de invierno en Ámsterdam. Sabía que tenía en sus manos el poder de transformar la historia del pensamiento occidental, pero también sabía que ese poder conllevaba una responsabilidad inmensa. No se trataba solo de corregir un error histórico, se trataba de enfrentar a la humanidad con la posibilidad de que había estado viviendo una ilusión durante más de 1000 años. La frase perdida era solo la punta del iceberg. Sus investigaciones habían revelado que la falsificación no se limitaba a esas palabras específicas. Todo el Nuevo Testamento había sido sometido a un proceso sistemático de edición tendenciosa. Los pasajes que enfatizaban la igualdad espiritual habían sido atenuados o eliminados. Los que sugerían la posibilidad de la salvación individual sin mediación eclesiástica habían sido reinterpretados. Los que presentaban a Jesús como un maestro de sabiduría habían sido transformados para presentarlo como el fundador de una iglesia jerárquica. Era como si los arquitectos de la cristiandad oficial hubieran tomado los planos originales de una casa y los hubieran modificado para construir una fortaleza. Mantenían la apariencia externa, conservaban algunos elementos estructurales básicos, pero habían alterado completamente la función y el propósito del edificio. Donde el diseño original preveía espacios abiertos para la contemplación individual, ellos habían construido salas de audiencia para la autoridad clerical. Donde se había planificado jardines para el crecimiento espiritual personal, ellos habían levantado muros para el control institucional. Y lo más ingenioso de toda la operación era que habían logrado hacer creer que su versión modificada era el diseño original. Habían destruido o escondido los planos primitivos y habían declarado que cualquier intento de encontrarlos era una traición a la verdad revelada. Era la perfecta inversión de la realidad. Presentaban su falsificación como autenticidad y catalogaban la autenticidad como falsificación. Spinoza comprendió que estaba enfrentando no solo un problema teológico, sino un fenómeno antropológico fundamental. Los seres humanos parecían preferir la certeza cómoda de la mentira, conocida, a la incertidumbre inquietante de la verdad por descubrir. La Iglesia había construido su poder no solo sobre la falsificación de los textos, sino sobre la explotación de esa tendencia psicológica humana. Había ofrecido seguridad a cambio de sumisión, certezas a cambio de libertad de pensamiento, salvación garantizada a cambio de obediencia incuestionada. Pero ¿qué pasaría cuando esa construcción se enfrentara con la verdad desnuda? ¿Sería capaz la humanidad de abandonar la comodidad de la ilusión para abrazar la responsabilidad de la realidad? ¿O preferiría seguir viviendo en la caverna de las sombras proyectadas, temiendo salir a la luz del sol que revelaría tanto la belleza como la dureza del mundo real?
La respuesta a estas preguntas determinaría no solo el futuro del cristianismo, sino el futuro de la propia civilización occidental. Porque si se demostraba que una institución tan fundamental como la Iglesia había construido su autoridad sobre una falsificación histórica, ¿qué otras instituciones podrían estar haciendo lo mismo? ¿Qué otras verdades proclamadas podrían ser mentiras disfrazadas? ¿Qué otros poderes establecidos podrían estar sosteniéndose sobre cimientos tan frágiles como los que Spinoza había descubierto en los fundamentos del cristianismo institucional? El filósofo sefardí sabía que había abierto una caja de Pandora cuyo contenido podría liberar a la humanidad o sumirla en un caos existencial sin precedentes. La frase perdida era solo el comienzo de una revolución del pensamiento que podría ser más profunda y transformadora que cualquier revolución política jamás vivida. Porque las revoluciones políticas cambian quien ejerce el poder, pero las revoluciones epistemológicas cambian cómo se concibe la propia naturaleza del poder, la verdad y la realidad. En el silencio de su estudio, mientras las campanas de las iglesias de Ámsterdam llamaban a los fieles a la oración vespertina, Spinoza contemplaba el manuscrito que contenía la frase perdida y se preguntaba si la humanidad estaba preparada para recibir el regalo más peligroso que jamás había recibido, la verdad sobre sí misma. Pero la historia de la frase perdida tenía ramificaciones que se extendían mucho más allá de las disputas teológicas. Spinoza había descubierto que la falsificación no había sido un evento aislado, sino parte de un patrón sistemático que se repetía a lo largo de la historia de las instituciones religiosas. Cada vez que surgía un movimiento espiritual auténtico, cada vez que aparecía un maestro que predicaba la liberación de las conciencias, las estructuras de poder se las arreglaban para cooptar, distorsionar o destruir el mensaje original. ¿No había sucedido lo mismo con los místicos medievales? Sus experiencias directas de lo divino habían sido catalogadas como peligrosas o sospechosas por la ortodoxia oficial. Sus escritos habían sido censurados o reinterpretados hasta volverlos inofensivos para el establishment eclesiástico. Sus seguidores habían sido dispersados o absorbidos por órdenes religiosas que domesticaban su fervor revolucionario, convirtiéndolo en obediencia institucional. ¿Y qué decir de los movimientos reformistas que periódicamente surgían dentro de la propia Iglesia? Cuando algunos clérigos trataban de retornar a la simplicidad del cristianismo primitivo, cuando cuestionaban la acumulación de riquezas y poder temporal por parte de la jerarquía eclesiástica, cuando proponían una religiosidad más personal y menos mediada, se encontraban rápidamente con la oposición férrea del aparato institucional que veía amenazados sus privilegios. La frase perdida era, por tanto, el símbolo de una lucha mucho más amplia entre la espiritualidad auténtica y la religiosidad institucionalizada, entre la experiencia directa de lo sagrado y su manipulación política, entre la libertad de conciencia y el control de las creencias. Era la evidencia de que esta lucha no había comenzado con los reformadores protestantes del siglo XVI, sino que se remontaba a los mismos orígenes del cristianismo como religión oficial. Spinoza comprendió que su descubrimiento lo colocaba en el centro de esa batalla milenaria. Al revelar la falsificación original, no solo estaba cuestionando una traducción específica, sino toda la legitimidad histórica del poder eclesiástico. Estaba demostrando que la autoridad de la Iglesia no se basaba en la fidelidad al mensaje de Cristo, sino en su tergiversación sistemática. Pero ¿cómo había logrado la Iglesia mantener esta falsificación durante tantos siglos sin que fuera detectada por los eruditos? La respuesta residía en la sofisticación del sistema de control intelectual que había desarrollado. No bastaba con alterar los textos, era necesario también controlar quién podía leerlos, interpretarlos y discutirlos. Durante siglos, el latín había sido la lengua exclusiva de la educación superior y de la liturgia. Esto significaba que solo una pequeña élite clerical tenía acceso directo a los textos considerados sagrados. El pueblo llano recibía solo la interpretación oral que los sacerdotes consideraban conveniente transmitir. Era un sistema perfecto de filtrado de información que garantizaba que solo llegaran a las masas aquellas versiones del mensaje cristiano que reforzaran la autoridad eclesiástica. Además, la Iglesia
había desarrollado un elaborado sistema de censura previa que impedía la circulación de cualquier texto que pudiera cuestionar las versiones oficiales de las Escrituras. Los copistas trabajaban bajo supervisión clerical. Los traductores debían someterse a la aprobación de las autoridades religiosas. Los eruditos que mostraban demasiada curiosidad por los textos originales eran sutilmente desalentados o, en casos extremos, acusados de herejía. El Index Librorum Prohibitorum no era solo una lista de libros prohibidos, era la manifestación visible de un sistema mucho más amplio de control del pensamiento que operaba tanto a través de la prohibición explícita como de la autocensura implícita. Los intelectuales habían aprendido a evitar ciertas líneas de investigación no porque estuvieran formalmente prohibidas, sino porque sabían que explorarlas podría acarrearles consecuencias profesionales o personales graves. Pero ¿cómo había logrado Spinoza romper ese cerco de control intelectual? Su situación como judío expulsado de la sinagoga lo había colocado en una posición única. No pertenecía completamente ni al mundo judío ni al cristiano, lo que le daba una perspectiva externa que pocos eruditos de su época podían tener. Su formación talmúdica le había proporcionado herramientas de análisis textual que los teólogos cristianos no poseían. Su independencia económica como pulidor de lentes le permitía investigar sin depender del patrocinio de instituciones religiosas que podrían limitar su libertad intelectual. Pero sobre todo, Spinoza poseía algo que era extremadamente raro en su época: la valentía intelectual para seguir la lógica de sus descubrimientos hasta sus últimas consecuencias, sin importar cuán perturbadoras fueran esas consecuencias para las creencias establecidas. Era capaz de preferir una verdad incómoda a una mentira consoladora, una incertidumbre auténtica a una certeza fabricada. Esta valentía intelectual era precisamente lo que más temía el establishment religioso, porque si un hombre podía descubrir la falsificación de la frase perdida, ¿qué otros descubrimientos podrían hacer otros hombres igualmente valientes? ¿Qué pasaría si la investigación libre se extendiera a otros aspectos de la doctrina oficial? ¿Qué quedaría del edificio de la ortodoxia si se sometía cada uno de sus fundamentos al escrutinio crítico que Spinoza había aplicado a los textos originales? La respuesta era evidente: nada quedaría. Por eso la Iglesia no podía permitir que el método de Spinoza se generalizara. Por eso tenía que presentarlo como un hereje peligroso, como un destructor de la fe, como un enemigo de la salvación de las almas. No podía admitir que él representara simplemente la aplicación rigurosa de la razón al estudio de los textos sagrados, porque esa admisión implicaría reconocer que la razón era superior a la autoridad institucional como criterio de verdad. Y aquí residía el conflicto fundamental que la frase perdida había puesto al descubierto. No se trataba solo de una disputa sobre la traducción correcta de un pasaje bíblico. Era el enfrentamiento entre dos concepciones completamente diferentes de cómo los seres humanos pueden acceder a la verdad, especialmente a la verdad sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia. La Iglesia sostenía que la verdad sobre lo divino había sido revelada de una vez por todas, que había sido confiada a una institución específica para su custodia e interpretación, y que los individuos solo podían acceder a ella a través de la mediación de esa institución. Era una epistemología autoritaria que subordinaba la razón individual a la autoridad colectiva, que convertía la investigación libre en sospecha de herejía, que transformaba la duda metodológica en pecado contra la fe. Spinoza, por el contrario, defendía que cada ser humano tenía no solo el derecho, sino el deber de investigar por sí mismo las cuestiones fundamentales de la existencia. Sostenía que la razón era la facultad más digna del hombre, que la investigación libre era la actividad más noble que un ser humano podía emprender, que la verdad no temía al escrutinio crítico, sino que se fortalecía con él. Pero ¿qué implicaciones tenía esta diferencia epistemológica para la organización social y política? Si cada individuo podía acceder directamente a la verdad sobre lo divino, si no necesitaba mediadores institucionales para su salvación, ¿qué legitimidad tenían las estructuras de poder que se basaban en el monopolio de la interpretación religiosa? ¿Cómo podían los reyes seguir proclamándose ungidos por Dios si cualquier súbdito podía tener un acceso tan directo a lo divino como el que pretendían tener ellos? La frase perdida no era solo una revelación teológica,
era una revolución política en potencia. Al proclamar que cada ser humano era divino en esencia, que cada conciencia individual podía conocer directamente al Padre, que el reino de los cielos estaba dentro de cada persona, estaba sentando las bases teóricas para una sociedad completamente diferente de la que existía en la Europa del siglo XVII. Era una sociedad donde la autoridad no emanara de la tradición o la jerarquía, sino del conocimiento y la razón, donde el poder no se heredara o se recibiera por designación divina, sino que se ganara mediante la demostración de sabiduría y virtud, donde la obediencia no fuera el resultado del miedo o la ignorancia, sino del reconocimiento libre de la superioridad moral e intelectual de quien ejercía el liderazgo. ¿Pero estaba la humanidad preparada para esa transformación? ¿Podían sociedades acostumbradas durante siglos a la obediencia pasiva asumir de repente la responsabilidad de pensar por sí mismas? ¿Podían individuos educados en la sumisión intelectual desarrollar súbitamente la capacidad de juicio crítico que requería la libertad auténtica? Spinoza sabía que la respuesta a estas preguntas no era simple. Su propia experiencia le había mostrado cuán difícil era liberarse de las cadenas mentales forjadas por siglos de condicionamiento intelectual. Incluso él, con toda su preparación filosófica y su independencia personal, había necesitado años de trabajo paciente para desentrañar las falsificaciones que oscurecían los textos originales. ¿Cómo podía esperar que personas menos preparadas y más dependientes de las estructuras tradicionales de autoridad hicieran ese mismo camino en menos tiempo? Pero al mismo tiempo, sabía que la verdad tenía una fuerza propia que, una vez liberada, era imparable. La frase perdida era como una semilla que, plantada en la conciencia humana, germinaría inevitablemente y produciría frutos que transformarían el paisaje intelectual de la humanidad, tal vez no en su generación, tal vez no en el siglo siguiente, pero eventualmente. Porque la verdad, había aprendido Spinoza, no es algo externo al ser humano que debe ser recibido pasivamente. Es algo que está inscrito en la estructura misma de la razón humana y que, por tanto, resuena con una fuerza especial cuando es reconocido. La frase perdida no revelaba algo completamente ajeno a la experiencia humana. Revelaba algo que, en el fondo de su ser, cada persona ya sabía, pero había olvidado bajo las capas de condicionamiento social y religioso. Por eso la reacción de quienes escuchaban por primera vez la versión auténtica de las palabras de Jesús no era de sorpresa total, sino de reconocimiento. Era como si despertaran de un sueño largo y confuso para encontrarse en un paisaje que les resultaba extrañamente familiar, como si recuperaran una memoria que creían perdida para siempre. Esta capacidad de reconocimiento era para Spinoza la prueba de que la frase perdida no era una invención humana, sino una expresión auténtica de esa sabiduría universal que trasciende las divisiones religiosas, culturales y temporales. Era la misma sabiduría que había inspirado a los profetas hebreos, a los filósofos griegos, a los místicos de todas las tradiciones. La sabiduría que proclamaba la dignidad esencial del ser humano, su capacidad de conocimiento directo de lo real, su responsabilidad de pensar y elegir por sí mismo. Pero ¿por qué esta sabiduría universal había sido tan sistemáticamente reprimida por las instituciones religiosas? ¿Por qué las organizaciones que se proclamaban guardianas de lo sagrado habían invertido tantos esfuerzos en ocultar precisamente aquello que más sagrado había en la experiencia humana? La respuesta, comprendió Spinoza, residía en la diferencia entre religión y religiosidad, entre espiritualidad auténtica y manipulación espiritual. La religiosidad verdadera llevaba al individuo hacia la libertad, hacia la responsabilidad, hacia la autonomía moral e intelectual. Pero esa libertad era incompatible con el control institucional. Una persona verdaderamente libre espiritualmente no necesitaba mediadores, no dependía de autoridades externas para su salvación, no podía ser manipulada mediante el miedo o la culpa. Las instituciones religiosas, por el contrario, necesitaban mantener a sus fieles en un estado de dependencia para justificar su propia existencia y preservar su poder. Necesitaban convencerlos de que eran incapaces de acceder por sí mismos a lo divino, de que requerían mediación clerical para su salvación, de que la desobediencia a la autoridad religiosa equivalía a la condenación eterna.
La frase perdida demostraba que Jesús había enseñado exactamente lo contrario. Había proclamado la capacidad divina inherente en cada ser humano, la posibilidad del contacto directo con lo sagrado, la realidad del reino interior que ninguna institución externa podía controlar. Era, en esencia, un mensaje de liberación espiritual que había sido sistemáticamente transformado en instrumento de control espiritual. ¿Y cómo habían logrado perpetrar esta transformación sin que fuera detectada por las propias víctimas de la manipulación? Spinoza descubrió que la clave residía en la habilidad con que los manipuladores habían mezclado elementos auténticos con elementos falsos. No habían eliminado completamente el mensaje original, lo habían diluido, distorsionado, rodeado de interpretaciones que neutralizaban su potencial liberador. Era como mezclar veneno con miel. La miel hacía palatable el veneno, mientras que el veneno impedía que la miel nutriera realmente a quien la consumía. Los fieles recibían suficientes elementos auténticos del mensaje cristiano original, como para sentir que estaban en contacto con algo verdaderamente sagrado, pero esos elementos estaban tan entremezclados con distorsiones controladoras que el resultado final era la sumisión en lugar de la liberación. Por ejemplo, se les enseñaba que eran hijos de Dios, pero se les ocultaba que eso significaba que eran dioses ellos mismos. Se les decía que podían orar directamente al Padre, pero se les convencía de que esas oraciones eran más eficaces cuando estaban mediadas por la intercesión clerical. Se les hablaba del reino de los cielos, pero se les hacía creer que solo podían acceder a él después de la muerte, y solo si habían obedecido fielmente a las autoridades religiosas durante la vida. Era una operación de ingeniería psicológica extraordinariamente sofisticada que había logrado mantener a millones de personas en un estado de dependencia espiritual voluntaria durante más de un milenio. Y lo más notable era que muchas de las víctimas de esta manipulación defendían apasionadamente el sistema que las oprimía, porque habían llegado a identificar su propia identidad con las creencias que se les habían inculcado. Pero ¿qué pasaría cuando la frase perdida se diera a conocer ampliamente? ¿Serían capaces los fieles de reconocer la manipulación de la que habían sido objeto? ¿O preferirían seguir aferrados a las versiones familiares, aunque supieran que eran falsas, antes que enfrentar la incertidumbre de tener que reconstruir completamente su comprensión de lo sagrado? Spinoza sabía que la respuesta dependería, en gran medida, de cómo se presentara el descubrimiento. Si se mostraba como un ataque a la religión en general, las personas religiosas lo rechazarían instintivamente, sin examinar siquiera las evidencias. Pero si se presentaba como un retorno a la pureza original del mensaje cristiano, como una liberación de las distorsiones posteriores que habían oscurecido la enseñanza auténtica de Jesús, entonces podría encontrar una audiencia más receptiva. Sin embargo, esta estrategia de presentación tenía sus propios riesgos, porque la frase perdida no solo cuestionaba las interpretaciones posteriores del cristianismo, cuestionaba la propia posibilidad de que existiera una interpretación autorizada y definitiva de cualquier texto sagrado. Al demostrar que incluso las traducciones más venerables podían contener errores o distorsiones, abría la puerta a un relativismo hermenéutico que podría resultar tan perturbador para los creyentes como el dogmatismo que pretendía reemplazar. ¿Cómo podía alguien estar seguro de que su interpretación de la frase perdida era más correcta que las interpretaciones oficiales que había desplazado? No era posible que él mismo estuviera cometiendo errores de traducción o interpretación. No podría ser que su propio sesgo filosófico lo llevara a ver en los textos antiguos confirmaciones de sus ideas preconcebidas. Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y Spinoza era demasiado honesto intelectualmente como para pretender que las tenían. Pero al mismo tiempo, sabía que la existencia de estas dificultades no invalidaba la legitimidad de su investigación. Al contrario, la reconocía como una actividad inherentemente falible pero necesaria, como la única manera que tenían los seres humanos de aproximarse progresivamente a la verdad. La diferencia fundamental entre su método y el de las autoridades religiosas no residía en que él fuera infalible y ellas falibles, sino en que él reconocía abiertamente su falibilidad, mientras que ellas pretendían una infalibilidad que no poseían. Él presentaba sus descubrimientos
como hipótesis sometidas al escrutinio crítico de otros investigadores. Ellas presentaban sus interpretaciones como verdades reveladas, que debían ser aceptadas sin cuestionamiento. Esta diferencia metodológica tenía implicaciones enormes para el futuro del conocimiento humano. Si el método de Spinoza se generalizaba, si la humanidad aprendía a tratar todas las afirmaciones sobre la verdad como hipótesis revisables en lugar de como dogmas inmutables, entonces el progreso del conocimiento se aceleraría exponencialmente. Cada generación podría construir sobre los descubrimientos de la anterior, corrigiendo sus errores y ampliando sus aciertos. Pero si prevalecía el método de las autoridades religiosas, si la humanidad seguía tratando ciertas afirmaciones como verdades intocables simplemente porque procedían de fuentes consideradas sagradas, entonces el progreso del conocimiento se estancaría indefinidamente. Cada generación tendría que empezar desde cero, porque los errores de las generaciones anteriores se habrían cristalizado en dogmas que impedían su corrección. La frase perdida era, por tanto, mucho más que una curiosidad histórica o una revelación teológica. Era el símbolo de una elección que la humanidad tenía que hacer entre dos caminos completamente diferentes hacia el futuro: el camino de la investigación libre y el camino de la sumisión a la autoridad, el camino de la razón crítica y el camino de la fe ciega, el camino de la responsabilidad individual y el camino de la dependencia institucional. ¿Y cuál de estos caminos prevalecería? Spinoza sabía que no podía predecir el resultado de esa lucha, pero sí podía contribuir a ella poniendo a disposición de la humanidad las herramientas intelectuales que necesitaba para elegir con conocimiento de causa. La frase perdida era una de esas herramientas, una demostración concreta de que las verdades más veneradas podían resultar ser falsificaciones, de que las autoridades más respetadas podían estar equivocadas, de que la investigación individual podía descubrir realidades ocultas por siglos de tradición, pero también sabía que las herramientas por sí solas no eran suficientes. La humanidad necesitaba también la valentía para usarlas, la honestidad para aceptar sus resultados, aunque fueran perturbadores, la paciencia para reconstruir sus sistemas de creencias sobre fundamentos más sólidos cuando los antiguos se revelaran como inadecuados. ¿Tendría la humanidad esa valentía, esa honestidad, esa paciencia? Solo el futuro podría responder a esa pregunta. Pero mientras tanto, en el silencio de su estudio en Ámsterdam, Baruch Spinoza continuaba su trabajo de excavación arqueológica en los textos antiguos, desenterrando una verdad tras otra, preparando el arsenal intelectual que las generaciones futuras necesitarían para librar la batalla más importante de la historia humana, la batalla por el derecho a pensar libremente. En los meses que siguieron al descubrimiento de la frase perdida, Spinoza experimentó algo que no había anticipado: una transformación profunda de su propia comprensión, no solo del cristianismo, sino de la naturaleza misma de la religión y de su función en la sociedad humana. Había comenzado su investigación como un ejercicio puramente académico, motivado por la curiosidad intelectual y el deseo de establecer la verdad histórica, pero ahora se daba cuenta de que había tropezado con algo mucho más significativo: una ventana hacia los mecanismos psicológicos y sociales que permiten que las sociedades humanas mantengan sistemas de creencias colectivas, incluso cuando esos sistemas están construidos sobre fundamentos objetivamente falsos. ¿Cómo era posible que millones de personas, durante siglos, hubieran aceptado como palabra divina lo que era en realidad una distorsión humana de esa palabra? ¿Qué procesos mentales permitían que individuos inteligentes y educados mantuvieran creencias que un examen crítico mínimamente riguroso revelaría como problemáticas? ¿Por qué la verdad, que debería tener una ventaja natural sobre la falsedad, era tan frecuentemente derrotada por elaboradas construcciones de mentiras piadosas? La respuesta, comprendió Spinoza, no residía solo en la ignorancia o la estupidez de las masas, como algunos de sus contemporáneos ilustrados sugerían. Residía en algo mucho más profundo y complejo, en la estructura misma de la psicología humana y en las necesidades emocionales que las creencias religiosas satisfacían, independientemente de su valor de verdad objetivo. Los seres humanos, observó, no buscan solo verdad, buscan también seguridad, significado, pertenencia, propósito. Las creencias religiosas
incluso cuando son objetivamente falsas, pueden proporcionar estos elementos psicológicos esenciales de una manera que la verdad pura, especialmente cuando es perturbadora o ambigua, no siempre puede hacerlo. La versión falsificada del cristianismo había tenido tanto éxito, precisamente porque había sido diseñada para satisfacer estas necesidades psicológicas profundas. Ofrecía certezas donde la realidad presentaba ambigüedades, proporcionaba autoridades paternas donde la existencia exigía autonomía personal, prometía recompensas eternas donde la vida presentaba solo satisfacciones temporales y limitadas. La frase original de Jesús, por el contrario, no ofrecía estas comodidades psicológicas. Al proclamar que cada persona era divina, le imponía la terrible responsabilidad de actuar a la altura de esa divinidad. Al afirmar que el reino estaba dentro de cada uno, le quitaba la excusa de culpar a circunstancias externas por su infelicidad. Al declarar que cada individuo podía conocer directamente al Padre, lo privaba del consuelo de delegar esa responsabilidad en intermediarios más experimentados. ¿Era extraño entonces que la humanidad hubiera preferido la versión modificada? ¿Era realmente sorprendente que las multitudes eligieran la seguridad de la dependencia espiritual sobre la angustia de la libertad espiritual? Spinoza comenzó a comprender que su descubrimiento lo colocaba ante un dilema ético fundamental. ¿Tenía derecho a privar a millones de personas del consuelo que encontraban en sus creencias, incluso si esas creencias estaban basadas en falsificaciones históricas? ¿Era moralmente justificable destruir un sistema que, independientemente de su falta de fundamento objetivo, proporcionaba estabilidad psicológica y social a sociedades enteras? Por otra parte, ¿no tenía la humanidad derecho a conocer la verdad sobre sus propias creencias? ¿No era una forma de despotismo paternalista decidir que las personas eran incapaces de manejar la realidad y que, por tanto, era mejor mantenerlas en una ignorancia protectora? Estas preguntas lo llevaron a reflexionar sobre la naturaleza misma de la responsabilidad intelectual. ¿Cuáles eran las obligaciones de alguien que había descubierto una verdad potencialmente perturbadora? ¿Debía revelarla inmediatamente, sin consideración por las consecuencias? ¿Debía ocultarla para preservar la paz social? ¿O existía algún término medio que permitiera la difusión gradual de la verdad de una manera que minimizara el trauma social? La historia proporcionaba ejemplos de las tres estrategias, y los resultados habían sido mixtos en todos los casos. Los revolucionarios que habían revelado verdades perturbadoras, sin preparación social, habían provocado a menudo caos y sufrimiento temporales, aunque a veces hubieran acelerado procesos necesarios. Los guardianes de secretos que habían ocultado verdades para preservar el orden social habían mantenido a menudo la estabilidad a corto plazo, pero habían impedido el crecimiento y la maduración de las sociedades que protegían. Los reformadores graduales habían logrado a veces cambios profundos sin traumas excesivos, pero también habían corrido el riesgo de que sus verdades fueran diluidas o distorsionadas durante el proceso de difusión. ¿Cuál de estas estrategias era la más apropiada para el caso de la frase perdida? Spinoza se daba cuenta de que la respuesta dependía, en parte, de sus propias limitaciones personales. No era un revolucionario por temperamento, ni un político hábil en el manejo de las masas. Era un pensador, un investigador, alguien más cómodo en el mundo de las ideas que en el de la acción social directa. Pero también comprendía que esta autoevaluación no lo liberaba de la responsabilidad de tomar una decisión. El conocimiento, especialmente el conocimiento sobre cuestiones fundamentales, no es moralmente neutro. Poseer una verdad importante y no hacer nada con ella es una forma de acción, tanto como revelarla públicamente o utilizarla para fines personales. La decisión se complicaba aún más por el hecho de que Spinoza no estaba seguro de cuáles serían las consecuencias reales de la revelación de su descubrimiento. ¿Provocaría realmente una revolución espiritual que liberaría a la humanidad de las cadenas de la ignorancia religiosa? ¿O simplemente daría lugar a nuevas formas de fanatismo, con diferentes grupos reclamando cada uno la posesión de la interpretación correcta de la frase original? La historia de las reformas religiosas no era alentadora en este aspecto. Cada movimiento reformista que había cuestionado las interpretaciones ortodoxas había dado lugar, a su vez, a nuevas ortodoxias que se mostraban tan intolerantes
como las que habían reemplazado. Los protestantes habían cuestionado la autoridad papal, pero habían creado sus propias autoridades, igualmente dogmáticas. Los puritanos habían rechazado las ceremonias católicas, pero habían desarrollado rituales propios, igualmente rígidos. No era posible que la revelación de la frase perdida simplemente diera lugar a una nueva sectarización del cristianismo, con grupos espinocistas enfrentándose a grupos tradicionales en una guerra de interpretaciones que sería tan destructiva como las guerras de religión que habían asolado Europa en el siglo anterior. Estas preocupaciones llevaron a Spinoza a reflexionar más profundamente sobre la naturaleza del cambio social y religioso. Era posible que el problema no residiera en las interpretaciones específicas de los textos sagrados, sino en la propia tendencia humana a convertir cualquier enseñanza espiritual en dogma rígido. ¿No sería que los seres humanos tenían una necesidad psicológica tan profunda de certezas absolutas que transformarían inevitablemente incluso la verdad más liberadora en una nueva forma de prisión intelectual? Si esto era así, entonces la revelación de la frase perdida sería solo una reforma más en la larga historia de reformas religiosas que habían comenzado prometiendo libertad y habían terminado creando nuevas formas de ortodoxia. La verdadera liberación espiritual no llegaría a través del descubrimiento de la interpretación correcta de textos antiguos, sino a través de la transformación de la propia relación que los seres humanos mantenían con cualquier tipo de autoridad externa, incluyendo la autoridad de los textos considerados sagrados. Esta realización llevó a Spinoza hacia una comprensión más radical de las implicaciones de su descubrimiento. La frase perdida no era importante principalmente por su contenido específico, sino por lo que revelaba sobre la posibilidad de que cualquier texto, por sagrado que fuera considerado, podía haber sido alterado, malinterpretado o manipulado a lo largo de la historia. El verdadero mensaje de su descubrimiento no era "esta es la interpretación correcta de las palabras de Jesús", sino "ninguna interpretación de ningún texto debe ser aceptada sin examen crítico, independientemente de cuán venerable sea la tradición que la respalde". Esta metalección era potencialmente mucho más liberadora que cualquier revelación doctrinal específica, porque equipaba a los individuos con la capacidad de cuestionar no solo las interpretaciones particulares que se les presentaban, sino el principio mismo de aceptar interpretaciones sobre la base de la autoridad en lugar de la evidencia. Pero también era potencialmente mucho más desestabilizadora, porque si se aplicaba consistentemente, no dejaría piedra sobre piedra de ningún sistema de creencias tradicional. No solo cuestionaría las interpretaciones cristianas de la Biblia, sino también las interpretaciones judías de la Torá, las interpretaciones musulmanas del Corán, las interpretaciones budistas de los sutras, y así sucesivamente. ¿Estaba preparada la humanidad para esa revolución epistemológica total? ¿Podían las sociedades funcionar sin sistemas de creencias compartidas, incluso si esos sistemas estaban construidos sobre fundamentos problemáticos? ¿No era posible que una aplicación demasiado rigurosa del espíritu crítico llevara al caos social y al nihilismo existencial? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero Spinoza se dio cuenta de que no había manera de evitarlas. Su descubrimiento había abierto una caja de Pandora que no podía cerrarse. Una vez que había demostrado que era posible que textos considerados sagrados contuvieran distorsiones sistemáticas, había establecido un precedente que otros investigadores podrían seguir. Una vez que había mostrado que la autoridad de las instituciones religiosas podía estar construida sobre falsificaciones históricas, había minado irreversiblemente la credibilidad de cualquier reclamo de autoridad basado únicamente en la tradición. El genio había salido de la lámpara y no había manera de devolverlo a su encierro. La única pregunta que quedaba era cómo manejar las consecuencias de su liberación. Spinoza decidió que su responsabilidad no era controlar esas consecuencias, sino asegurarse de que la verdad que había descubierto fuera preservada y transmitida de la manera más rigurosa y honesta posible. No podía predecir cómo la humanidad usaría esa verdad, pero sí podía garantizar que la tendría disponible para usar. Esto significaba documentar meticulosamente sus hallazgos, proporcionar todas las evidencias que respaldaban sus conclusiones, anticipar las objeciones que podrían hacerse a su trabajo y responder a ellas con la mayor precisión posible.
Significaba también preparar a otros investigadores para que pudieran continuar su trabajo, desarrollar sus métodos y corregir cualquier error que él hubiera cometido. Pero sobre todo, significaba articular claramente no solo qué había descubierto, sino cómo lo había descubierto. El método era tan importante como los resultados, porque solo un método riguroso podía garantizar que los descubrimientos futuros fueran más confiables que los errores del pasado. La frase perdida se había convertido, en la mente de Spinoza, en algo más que una revelación histórica. Se había convertido en el símbolo de una nueva manera de abordar todas las cuestiones fundamentales de la existencia humana, no a través de la sumisión a la autoridad, sino a través de la investigación rigurosa, no a través de la aceptación de tradiciones venerables, sino a través del examen crítico de la evidencia, no a través de la fe ciega, sino a través de la razón disciplinada. ¿Triunfaría esa nueva aproximación? Se extendería más allá del estrecho círculo de intelectuales europeos para transformar la manera en que la humanidad entera se relacionaba con las preguntas más profundas de la existencia. Spinoza no podía saberlo, pero sí sabía que había hecho su parte para que esa posibilidad existiera. Había encontrado una verdad importante, la había documentado rigurosamente y estaba preparándose para entregarla al tribunal de la razón humana. Lo que ese tribunal decidiera hacer con ella ya no dependía de él. En las largas noches de invierno, mientras pulía lentes para ganarse la vida y pulía argumentos para servir a la verdad, Baruch Spinoza contemplaba el manuscrito que contenía la frase perdida y se preguntaba si algún día la humanidad estaría lista para recibir el regalo más peligroso y liberador que jamás se le había ofrecido, la responsabilidad total de pensar por sí misma. La llegada de la primavera a Ámsterdam trajo consigo una decisión que había estado madurando en la mente de Spinoza durante los meses de reflexión que siguieron al descubrimiento de la frase perdida. No podía seguir manteniendo su hallazgo en secreto, pero tampoco podía simplemente publicarlo sin preparar el terreno intelectual que permitiera que fuera recibido y comprendido apropiadamente. Necesitaba desarrollar una estrategia de revelación que maximizara las posibilidades de que la verdad fuera reconocida y minimizara los riesgos de que fuera distorsionada o malinterpretada. La estrategia que finalmente adoptó fue característica de su genio filosófico. En lugar de presentar la frase perdida como una revelación aislada, la integró en un sistema más amplio de análisis crítico de los textos sagrados que desarrolló en su Tratado Teológico Político. De esta manera, el descubrimiento específico aparecía no como una sensación periodística, sino como el resultado natural de la aplicación rigurosa de métodos racionales al estudio de las Escrituras. ¿Pero por qué eligió esta aproximación oblicua en lugar de una revelación directa? Spinoza había comprendido que la resistencia a su descubrimiento no sería principalmente intelectual, sino emocional. Las personas no rechazarían la frase perdida porque las evidencias fueran inadecuadas, sino porque las implicaciones de aceptarla eran demasiado perturbadoras para sus sistemas establecidos de creencias y valores. Para superar esta resistencia emocional, necesitaba educar gradualmente a sus lectores en una nueva manera de pensar sobre los textos sagrados en general. Necesitaba mostrarles paso a paso que era posible mantener una profunda reverencia por lo sagrado mientras se ejercía un riguroso escrutinio crítico sobre las interpretaciones humanas de lo sagrado. Necesitaba demostrarles que la verdadera piedad no consistía en aceptar ciegamente todo lo que se presentaba como revelación divina, sino en tener el valor de distinguir entre la auténtica sabiduría espiritual y sus imitaciones humanas. Este proceso educativo requería algo que Spinoza poseía en abundancia: paciencia. Sabía que la transformación de las mentalidades no podía ser forzada, que tenía que desarrollarse orgánicamente a medida que los individuos descubrían por sí mismos las limitaciones de sus viejas maneras de pensar y la fecundidad de las nuevas aproximaciones que él les ofrecía. Pero la paciencia no significaba pasividad. Mientras preparaba la publicación de su tratado, Spinoza comenzó a establecer una red de corresponsales intelectuales que podrían servir como multiplicadores de sus ideas. Eran eruditos, filósofos, teólogos independientes, científicos, todos unidos por una característica común:
la valentía intelectual necesaria para cuestionar las ortodoxias establecidas. A cada uno de estos corresponsales, Spinoza les revelaba gradualmente aspectos específicos de su descubrimiento, adaptando siempre su presentación a los intereses y capacidades particulares de cada interlocutor. A los especialistas en lenguas semíticas les mostraba las evidencias filológicas que respaldaban su traducción de la frase aramea original. A los historiadores de la Iglesia primitiva les exponía el contexto histórico que explicaba cómo y por qué había ocurrido la falsificación. A los filósofos les desarrollaba las implicaciones epistemológicas y metafísicas de su hallazgo. Esta estrategia de revelación diferenciada tenía múltiples ventajas. Permitía que cada aspecto del descubrimiento fuera examinado por especialistas competentes en el área relevante, lo que fortalecía la credibilidad general del hallazgo. Creaba una comunidad de eruditos que habían llegado independientemente a conclusiones similares, lo que hacía más difícil descartar el descubrimiento como la fantasía de un investigador aislado. Y establecía múltiples canales de difusión que garantizaban que la información sobreviviría, incluso si alguno de ellos fuera suprimido por las autoridades religiosas o políticas. Pero ¿cómo reaccionaron estos primeros receptores del descubrimiento de Spinoza? Las respuestas fueron tan variadas como cabía esperar de un grupo de intelectuales independientes, pero hubo un patrón común que sorprendió al propio Spinoza por su intensidad. La mayoría experimentó lo que solo puede describirse como una crisis espiritual profunda, seguida por una sensación de liberación que muchos describieron como el despertar de un largo sueño. El erudito hebraísta Johann van den Enden escribió a Spinoza: «Sus evidencias son irrefutables, pero las implicaciones son tan vastas que mi mente se resiste a aceptarlas completamente. Es como si toda mi educación religiosa fuera revelada súbitamente como un elaborado castillo de naipes construido sobre arena movediza. Sin embargo, debo admitir que hay algo profundamente liberador en esta revelación. Por primera vez en mi vida, siento que puedo respirar espiritualmente». Esta reacción ejemplificaba lo que Spinoza había previsto. La frase perdida no solo cuestionaba interpretaciones específicas del cristianismo, sino que obligaba a una reconsideración fundamental de la propia naturaleza de la autoridad religiosa y del conocimiento espiritual. Era un catalizador que aceleraba transformaciones intelectuales que muchos de sus corresponsales habían estado experimentando subconscientemente durante años. El teólogo independiente Franciscus van den Enden, hermano de Johann, expresó una reacción aún más intensa. «Su descubrimiento ha hecho que todo encaje por fin. Durante años me he sentido dividido entre mi fe heredada y las conclusiones de mis propias investigaciones bíblicas. Ahora comprendo que esa división era artificial. No hay conflicto entre la fe auténtica y la investigación rigurosa. El conflicto es entre la fe auténtica y las distorsiones institucionales que se han hecho pasar por fe durante siglos». Pero ¿no hubo también reacciones de rechazo y hostilidad? Por supuesto que las hubo. Varios teólogos ortodoxos que recibieron informes indirectos sobre las investigaciones de Spinoza reaccionaron con la vehemencia que era de esperarse de personas cuya identidad profesional y personal estaba íntimamente ligada a las interpretaciones que él estaba cuestionando. El profesor de teología de la Universidad de Utrecht, Gisbertus Boetius, escribió un panfleto donde denunciaba las blasfemias judaizantes de cierto pulidor de lentes de Ámsterdam que pretende saber más sobre las palabras de Cristo que 16 siglos de erudición cristiana. Boetius no había visto directamente las evidencias de Spinoza, pero había oído lo suficiente como para comprender que representaban una amenaza existencial para todo su sistema de creencias. La reacción de Boetius era instructiva porque revelaba la dinámica psicológica que Spinoza había identificado como el principal obstáculo para la aceptación de la verdad. Cuando las personas han invertido toda su identidad en un sistema de creencias particular, cualquier cuestionamiento de ese sistema es percibido no como una invitación al diálogo intelectual, sino como un ataque personal que debe ser repelido por todos los medios necesarios. ¿Cómo podía superarse esta resistencia psicológica? Spinoza comprendió que la respuesta no residía en la argumentación directa, que solo fortalecía las defensas del oponente,
sino en la demostración práctica de que era posible mantener una vida espiritual profunda y significativa sin depender de las certezas dogmáticas que se resistían a abandonar. Por eso decidió que su propia vida debía convertirse en un experimento viviente de las posibilidades que se abrían cuando se abrazaba completamente la libertad espiritual que proclamaba la frase perdida. Si cada ser humano era verdaderamente divino en esencia, si cada persona podía conocer directamente al Padre, si el reino de los cielos estaba realmente dentro de cada conciencia individual, entonces debería ser posible vivir de acuerdo con esa realidad sin necesidad de mediaciones institucionales. Este experimento existencial no fue fácil. Spinoza había sido criado en una comunidad judía estrechamente unida, donde la identidad individual estaba profundamente entrelazada con la pertenencia grupal y la observancia de tradiciones específicas. Su expulsión de la sinagoga lo había liberado de las presiones de conformidad externa, pero no había eliminado automáticamente la nostalgia por la seguridad que proporcionaba la pertenencia a una comunidad de fe establecida. ¿Cómo era vivir espiritualmente como un individuo completamente libre, sin el apoyo de ninguna tradición organizada, sin la seguridad de ningún sistema doctrinal establecido, sin la comodidad de ninguna autoridad externa que pudiera garantizar la corrección de las propias intuiciones religiosas? Spinoza descubrió que era simultáneamente la experiencia más aterradora y más exaltante de su vida. Aterradora porque lo colocaba en una soledad espiritual casi completa, obligándolo a desarrollar su propia comprensión de lo sagrado sin poder apoyarse en las interpretaciones que otros habían desarrollado a lo largo de los siglos. Exaltante porque le permitía una intimidad con lo divino que nunca había experimentado mientras dependía de mediaciones externas. La frase perdida se convirtió para él en algo más que un objeto de investigación académica. Se convirtió en un mantra personal que repetía durante sus meditaciones diarias. Vosotros sois dioses, y cada uno de vosotros puede conocer al Padre sin intermediarios, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros, no en templos hechos por manos humanas. Cada repetición de estas palabras profundizaba su comprensión de su significado. No se trataba solo de una afirmación teológica abstracta sobre la naturaleza divina del ser humano. Era una invitación práctica a explorar las dimensiones más profundas de la propia conciencia, a descubrir en la experiencia directa las realidades espirituales que las religiones tradicionales describían de manera simbólica. Pero ¿qué encontraba Spinoza en esas exploraciones meditativas? Encontraba, para su sorpresa, que las palabras originales de Jesús describían con precisión fenómenos que podía verificar en su propia experiencia interior. Cuando aquietaba completamente su mente discursiva y se sumergía en las profundidades del silencio interior, efectivamente experimentaba una realidad que solo podía describirse como divina, una presencia infinitamente sabia, amorosa y creativa, que era simultáneamente completamente trascendente a su personalidad individual y completamente inmanente en lo más íntimo de su ser. Esta experiencia directa de lo divino no tenía nada en común con las descripciones antropomórficas de Dios que dominaban tanto el judaísmo como el cristianismo de su época. No era un encuentro con una personalidad cósmica externa que pudiera ser suplicada, bargained with, o manipulada mediante rituales apropiados. Era más bien el reconocimiento de una dimensión de la realidad que había estado presente todo el tiempo, pero que había sido oscurecida por las actividades superficiales de la mente ordinaria. ¿Cómo podía describir esta experiencia de manera que fuera comprensible para otros sin que fuera trivializada o malinterpretada? Spinoza se dio cuenta de que enfrentaba el mismo problema que habían enfrentado todos los místicos a lo largo de la historia. El lenguaje ordinario, diseñado para describir objetos y relaciones en el mundo fenoménico, era inadecuado para transmitir realidades que trascendían completamente las categorías de sujeto y objeto, interno y externo, temporal y eterno. Pero también comprendió que este problema comunicativo no era solo una limitación técnica, era una protección natural que impedía que las experiencias espirituales más profundas fueran cheapened por la curiosidad superficial o explotadas por charlatanes espirituales. Solo aquellos que habían desarrollado la capacidad de ir más allá del pensamiento conceptual podían realmente comprender
lo que los místicos trataban de comunicar. Esta realización le ayudó a entender por qué Jesús había hablado en parábolas y por qué sus enseñanzas más profundas habían sido reservadas para el círculo íntimo de discípulos que habían demostrado su capacidad de comprensión directa. No se trataba de elitismo espiritual, sino de reconocimiento práctico de que ciertas verdades solo pueden ser recibidas por mentes que han sido preparadas adecuadamente para recibirlas. Pero ¿significaba esto que la frase perdida era irrelevante para aquellos que no habían desarrollado capacidades contemplativas avanzadas? En absoluto. Spinoza descubrió que incluso una comprensión puramente intelectual del significado original de las palabras de Jesús tenía un efecto liberador profundo en quienes la recibían. Les proporcionaba una framework conceptual que legitimaba sus propias intuiciones espirituales, que validaba sus dudas sobre las interpretaciones autoritarias oficiales, que les daba permiso para emprender sus propias exploraciones de lo sagrado. Era como proporcionar un mapa a exploradores que habían estado vagando en territorio desconocido. No les ahorraba el trabajo de hacer el viaje por sí mismos, pero les daba la confianza de que el territorio era real y navegable, de que otros antes que ellos habían encontrado caminos through it, de que sus propios esfuerzos no eran futiles o peligrosos. Uno de los corresponsales de Spinoza, el médico y filósofo natural Lodewijk Mayer, expresó esta experiencia de manera elocuente. Su descubrimiento ha sido para mí como una llave que abre puertas que ni siquiera sabía que existían. Durante años he sentido que había dimensiones de la realidad que las explicaciones científicas y religiosas convencionales no alcanzaban a tocar. Ahora comprendo que esas dimensiones no eran fantasías de mi imaginación, sino aspectos auténticos de la existencia humana que habían sido sistemáticamente ignorados o distorsionados por las instituciones que pretendían ser sus guardianas. Pero ¿cómo reconciliaba Spinoza su creciente certeza sobre la autenticidad de la experiencia mística con su compromiso filosófico, con el escepticismo metodológico y la investigación crítica? No había un peligro de que sus experiencias subjetivas lo llevaran a desarrollar nuevos dogmas tan rígidos como aquellos que había criticado en las religiones tradicionales. Este fue quizás el desafío intelectual más sutil que Spinoza enfrentó durante este periodo. Tenía que encontrar una manera de honrar la realidad de sus experiencias espirituales sin convertirlas en autoridades incuestionables que eximieran certain claims de la investigación crítica. Tenía que desarrollar una epistemología que pudiera integrar tanto la experiencia directa como el análisis racional sin subordinar una a la otra. La solución que desarrolló fue característica de su genio filosófico. Propuso que la experiencia espiritual directa y la investigación racional no eran métodos alternativos para acceder a la verdad, sino aspectos complementarios de un solo proceso integrado de conocimiento. La experiencia directa proporcionaba la motivación y la dirección para la investigación, mientras que el análisis crítico proporcionaba las herramientas para distinguir entre experiencias auténticas y ilusiones subjetivas. Esta integración de experiencia y razón no era solo un logro teórico, era una necesidad práctica para alguien que estaba tratando de navegar territorio espiritual sin las guías tradicionales que proporcionaban las religiones establecidas. Spinoza necesitaba criterios confiables para distinguir entre insights genuinos y proyecciones psicológicas, entre revelaciones auténticas y fantasías compensatorias. Los criterios que desarrolló eran rigurosos. Una experiencia espiritual auténtica debía aumentar la claridad mental en lugar de obscurecerla, promover la integración psicológica en lugar de la disociación, incrementar la compasión y la sabiduría práctica en lugar de alimentar el ego espiritual, y ser consistente con todo lo que se conocía sobre la naturaleza humana y el cosmos a través de la investigación científica y filosófica. ¿Cómo se aplicaban estos criterios a las experiencias que había tenido durante sus meditaciones sobre la frase perdida? Spinoza encontró que pasaban todas las pruebas. Sus experiencias místicas habían aumentado considerablemente su capacidad de pensamiento claro y systematic thinking. Le habían proporcionado una integración emocional e intelectual que nunca había experimentado antes. Habían incrementado su capacidad de empatía y understanding hacia otros, incluso hacia aquellos que se oponían a sus ideas, y eran completamente consistentes
con su comprensión científica del mundo como un sistema unified de leyes naturales. Más importante aún, estas experiencias no le habían proporcionado información factual específica que no pudiera ser verificada a través de métodos ordinarios de investigación. No le habían revelado secretos históricos ocultos, fórmulas matemáticas desconocidas o profecías sobre el futuro. En lugar de eso, le habían proporcionado una perspectiva diferente sobre información que ya poseía, una manera de ver las connections y patterns que no había notado antes. Esta distinción era crucial para Spinoza, porque le permitía mantener su compromiso con los métodos racionales de investigación, while honoring the reality of his spiritual experiences. No tenía que elegir entre ser un místico o un filósofo, podía ser ambos, usando cada approach para enriquecer y validar el otro. Pero ¿cómo comunicaba esta integración de experiencia y razón a otros que no habían tenido experiencias similares? Spinoza se dio cuenta de que tenía que ser extremadamente cuidadoso en cómo presentaba this aspect of his work. Si emphasized demasiado las experiencias místicas, correría el riesgo de que su trabajo fuera dismissed como the fantasy of a religious enthusiast. Si las minimizaba demasiado, perdería la dimensión más importante de lo que había discovered.